vamos a saludar a Camilo Herrera, economista, director de la firma de mercados Radar, que se encarga justamente de hacer mediciones de consumo, pues para entender cómo están las cosas, en qué estamos gastando, en qué no tanto y qué puede venir de aquí en adelante en ese sentido en Colombia. Doctor Camilo Herrera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Paula, Jenner y toda la audiencia, muy buenos días. Bueno, doctor Herrera, se está como empezando ya a sentir ese efecto lógico de una cuarentena que se extiende, en la que los hogares colombianos dejan de gastar en todo. Estoy de acuerdo contigo, ya se está sintiendo un efecto lógico, todos sabíamos que evidentemente los hogares están gastando menos, pero lo importante es saber qué tanto menos, en dónde estamos gastando menos y cómo estamos gastando menos. Entonces, si uno compara el gasto de una persona de abril de este año, cayó casi un 7% frente a abril del año pasado, dejándonos casi en el mismo nivel de gasto de abril de 2014. Es decir, básicamente nos devolvimos 6 años en capacidad de compra de una persona o de un hogar en Colombia debido a esta cuarentena. Doctor Camilo Herrera, ¿y en qué sí se está gastando? ¿Qué están consumiendo en estos momentos los colombianos? A ver, los crecimientos positivos, digamos que son lógicos, se refieren a alimentos, aseo del hogar y aseo personal, todo lo que es obviamente relativo a desinfección y mantenimiento de la higiene, el tema de desinfectantes, mascarillas, alcoholes, geles, jabones, todo esto crece de una manera muy importante. Los domicilios vienen creciendo de una manera realmente relevante y no solo se refieren a domicilios en comida, sino una cantidad de cosas distintas, pero el tema de alimentos quizás es el más llamativo, porque el crecimiento de gasto de los hogares en alimentos llega a niveles cercanos del 20% en función que la gente ya no está comiendo tanto en restaurantes, y al decir restaurantes yo no me refiero a las cadenas de comida rápida, ni me refiero a los grandes restaurantes, porque eso es un pedazo muy pequeño de la industria de restaurantes. Me refiero al almuerzo ejecutivo que está en la mayoría de las ciudades en Colombia, que explica el 80% de ese gasto. Y adicionalmente, los niños están en la casa comiendo y no comiendo en los colegios, lo que hace que el gasto en alimentos por parte de los hogares haya crecido de manera muy importante. Doctor Herrera, pero hay algo que me llama la atención del informe que publican ustedes, y es que ustedes dicen que el consumo de los productos de compra frecuente también cayó. Uno entiende que caiga el consumo, no sé, de cosas que son un poco más suntuosas, que son artículos de lujo, que claramente en un confinamiento uno no está pensando en gastar en eso. Pero ¿por qué los de compra frecuente? ¿Será que nos abastecimos apenas empezó esta cuarentena y entonces ahora pues ya no estamos necesitando como nada? Digamos que hay algunos ítems de compra frecuente, el dato total de compra frecuente efectivamente sí crece, pero hay ítems que efectivamente puede que se hayan reducido, sobre todo si los compara uno contra los datos de marzo, como bien lo planteas tú, Paula. La gente hizo una compra muy grande y un abastecimiento muy grande durante marzo, que causa que en abril haya una caída en esa compra, como puede ser el claro ejemplo del fenómeno del papel higiénico. Doctor Herrera, y con estas cifras, con este panorama, ¿qué lectura deben hacer las empresas que dan estos servicios para empezar a adecuarse, para empezar a transformarse? Yo creo que las empresas ya están haciendo las lecturas y en la mayoría de los casos son lecturas correctas. Y es, uno, hay que entender que hay un fenómeno que nunca había pasado, que se llama aislamiento de demanda. Que la demanda esté en la casa es una regla de juego que nunca habíamos visto. Pero esa demanda no va a estar todo el tiempo en la casa, irá liberándose lentamente e irá volviendo a estar en la calle. Entonces, las empresas se tienen que preparar para lo que se ha llamado la nueva normalidad. Y es un tema de, ok, si la persona va a venir a mi establecimiento, si yo le voy a prestar un servicio, si yo le voy a vender un producto, ¿qué protocolos de seguridad debo tener ante un escenario donde existe la posibilidad de contagio? Entonces, si usted va a un restaurante, si usted va a una tienda de ropa, si usted va a un centro comercial y las cosas están igual que como estaban antes de la pandemia, usted inmediatamente siente que no hay cambios y eso puede ser negativo. Entonces, las empresas están preparando para mostrar esos cambios y mostrar la preocupación por la seguridad que tienen de sus clientes. Doctor Herrera, ¿será que la medición de final de mayo podríamos proyectar desde ya va a ser un poquito más optimista que la de abril, pues teniendo en cuenta que varios sectores se empezaron a reactivar? No estamos tan seguros, creemos que seguramente el dato de mayo sigue siendo un dato bajo, porque al compararnos frente a mayo del año pasado, en mayo del año pasado
la dinámica del Día de la Madre fue muy buena y obviamente este año la dinámica del Día de la Madre fue completamente distinta. Eso hace que el mercado se vaya a comportar de una manera diferente y si bien somos optimistas en el dato, sabemos que va a seguir en terreno negativo de manera importante. Doctor Herrera, ¿cómo ha sido el comportamiento de otro sector que cuando todos están guardados en sus casas, pues empezó a consumir aún más? Y es el tema de la cultura, es el tema del entretenimiento. Algunos decían, mire, me he dado cuenta que de pronto puedo vivir sin ir a restaurantes, sin salir a un cine, pero estando en mi casa tengo que leer, tengo que empezar a ver conciertos. En fin, ese espacio de la cultura del entretenimiento, ¿cómo se comportó? A ver, el mundo de entretenimiento hay que dividirlo en varias partes. Una parte es la que usted bien menciona, donde la gente tiene acceso a sistemas de televisión, a películas, a música, a conciertos y a una cantidad de cosas que están pregrabadas o se están grabando y se están transmitiendo en vivo de alguna manera. En su mayoría, estas transmisiones nuevas tienden a ser gratuitas y eso ha permitido que la gente pueda estar. Pero la industria de entretenimiento que está en la calle, la gente de los cinemas, la gente del teatro, la gente de los museos, la gente de los espectáculos públicos, evidentemente están pasando un trago muy amargo con caídas de ventas cercanas al 80%. O sea, básicamente la gente no está yendo a cine, ya no ir a cine, eso mueve una cantidad de cosas de la economía que es muy importante y obviamente genera un impacto importante en varios empleos. Entonces, si bien los hogares hemos tenido un poco más de tiempo para disfrutar el entretenimiento en casa y las posibilidades que esto tiene, la industria del entretenimiento y la llamada economía naranja por parte de este gobierno está pasando un momento muy difícil. No, sin duda. Y estas mediciones que hacen ustedes, la verdad, son bien interesantes porque nos ayudan a dar una lectura profunda de cómo la gente cambia sus hábitos de consumo dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, quiero preguntarle por los productos de bienestar. Este es un rubro que ha crecido bastante. La gente, por ejemplo, entiendo, está comprando muchísimos más medicamentos que suban las defensas. Digamos que hay un tema sobre medicamentos muy importante. Primera fase fue un abastecimiento, la gente le dijeron se va a quedar usted en cuarentena y seguramente pues un colombiano promedio, si es que eso existe, dice, bueno, compra acetaminofén y alcohol en algunas cosas y eso causa un aumento un poquito más alto en los medicamentos. Pero las personas que tienen medicamentos recetados para hipertensión, diabetes y enfermedades mucho más complicadas, dijeron, yo no puedo darme el lujo de no comprar medicamentos y quedarme en la casa quieta o quieto sin tener el acceso a estos remedios. Entonces era una compra anticipada, lo cual obviamente tuvo unos efectos en el gasto y un aumento en la demanda de esos productos muy importante. A lo que se suman nuevos productos como la mascarilla, el alcohol, que antes todos comprábamos alcohol para el botiquín en la casa, pero si lo hacíamos una vez al año, pues eso ya era una cosa muy grande. De hecho, nadie se acordaba de dónde quedaba el botiquín de la casa. Hoy por hoy es normal que la gente compre alcohol casi que quincenalmente para el tema de desinfección, el tema de desinfectantes, el tema de jabones. Digamos que hay un crecimiento grande en torno al tema de salubridad personal y de la familia, cambiando claramente esta canasta. ¿Qué tanto va a caer el consumo, doctor Herrera, haciendo una proyección en el año? Cuando iniciábamos la entrevista hablábamos de esa cifra del primer trimestre de 1.1% y teníamos enero y febrero con un relativo buen comportamiento económico y marzo pues cae cuando entra esta época de cuarentena. Si vamos a seguir, vamos a ver qué decía el presidente esta semana, en un buen periodo de cuarentena aún mayor, seguramente pues va a seguir cayendo esa cifra en la economía. ¿Cómo se proyecta entonces el consumo? ¿Qué tanto va a caer el consumo en proyección con esa cifra de la economía en el año? A ver, el consumo de los hogares, como usted bien lo menciona, es uno de los motores más importantes de la economía. En este momento somos cerca del 72% del Producto Interno Bruto. Porque a diferencia del total de la economía que tuvo un crecimiento muy bajo, como usted bien lo ha mencionado, el gasto de los hogares tuvo un crecimiento fuerte. En el primer trimestre, el crecimiento del consumo de los hogares llegó al 3,7% frente al primer trimestre del año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que el gasto de los hogares crezca y la economía no crezca tanto? La gran diferencia estuvo en construcción. Construcción tuvo una caída muy grande en el primer trimestre que hizo que el dato de la economía pues no fuera tan bueno como esperábamos muchos analistas y afectara anticipadamente la economía. A nivel de gastos, el gran golpe se va a ver en el segundo trimestre
la gente no tenga capacidad de compra, si bien muchas personas van a perder esa capacidad de compra por la falta de ingresos y el aumento del desempleo, la gran mayoría de los hogares van a tener capacidad de compra. Lo que no van a tener es la oportunidad de compra. Usted no va a poder salir a cine, usted no va a poder salir a un restaurante, usted no va a salir a mover su carro y gastar gasolina, no va a salir a montarse a un taxi o a montarse a un bus, y esto evidentemente cambia su estructura de gasto. Entonces, pues muy bien. En el segundo trimestre hay una caída importante en el consumo de los hogares, y esa caída puede ser inclusive tan grande como la de 1999, cuando estuvimos en la crisis hipotecaria en el país. Pues ahí está el panorama, difícil panorama. Doctor Camilo Herrera, director de la firma Radar, gracias por estar en Red Más Noticias. Un feliz día. No, con mucho gusto, y les agradezco a ustedes por su labor y a todos los colombianos que están aguantando en este momento.